Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tu washan hatkarau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa kano washa chik tuyare wakwai kaks purana inhana guay tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wenshway viernes guay sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naradira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu trayatawa kaks purana inhana guay Tuyaray, Washa Surupana, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nanguaya, antes Shihia Bushua. El tema de la semana. Hehoru, tu putuhan hatkarau so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú trabaja para que con sus acciones no haya muertes maternas, pero es muy importante que las madres reporten su estado de inmediato y asistan a los controles prenatales. Nuestro invitado es el doctor Francisco Edna, ginecólogo, asesor especializado de Anas Guayú. Él nos hablará sobre la importancia de prevenir los embarazos, los signos de alarma y la prevención después de los mismos. Watamar pushwaya anaya solo sa wasakto here so kaikat sna apa hata potskat te EPSI kat anas wayu ayatas wane piashire no horinte okto na ipuon no kana shi atama chikan e ihasa se na kuhai mar na chiki na ipuon no kan suma no unahanan sena into control ka wane pi pura asha hawa chikitus ani wama chi doctor ke Francisco Edna Puyo puono ni ayatakas ma skuaipa yasurutu EPSI kat anas wayu na shanchi sopna haihasha taimai ai mahawa su unati pura kana min hiyu kana suri ayuri su pura puna su unna otras chiquihete puruka. Doctor Edna, ¿qué tanto ha aumentado el número de madres gestantes durante la pandemia y cuáles son esos signos que llevan a pensar a una mujer que está en embarazo? Anu ne palasta sakira nunchi doctor ke etna. Herra mai puono eka homa una su una tare ho COVID-19 manakat otta hamus wane hiet stuhare sa usnai puoron chia hamus kwai kasai kasanai hamus kwai. Un cordial saludo para todos. Toda mujer en edad fértil con vida sexual activa que no tenga planificación familiar o que haya hecho una consulta preconcepcional tiene riesgo de embarazarse. Si una mujer se embaraza, los síntomas iniciales, principalmente ausencia de la menstruación, náuseas o vómito, congestión o molestia a nivel de las mamas, y puede presentar sí o no cambio en el comportamiento. Son como los rasgos más llamativos o alarmantes para una mujer cuando sospecha que puede estar embarazada. En Colombia, durante la etapa de pandemia del año 2020, se ha encontrado un incremento alrededor del 3% del número de gestantes. 3% de aproximadamente, estamos hablando que en Colombia, antes de la pandemia, se dan por datos del DANE aproximadamente unos 650.000 nacimientos por año, pero también entender que hay un número aproximado de unos 300.000 abortos por año. Es decir, mueren en edad fértil, terminan o en embarazo, teniendo bebés o terminando el embarazo en abortos. Anure te para hatkat puch ke hen doctor ke namen hiyu kan kache hispur na pushwa ya hiyu kan anayuri kan espur kachonwa sanai kawayu seinaya sanai nohoyuri nai mahai o taspura ne reher inspura pnati puorukat es espura kachon matan chamar wanasuma y puoro en hiet o unustus kashaka es sai es shiwan matwaya ai se chirapa es espura su anahan skuaipa
Shishiawasika, Wanasuma, Suriratana, Wanehiyet, Senai, y Puoro. Y es fruto woman que Colombia es pura nataleya, Huacat COVID-19, Manacat, Nauchi Huyakai, 2020 Huyacatianca. Antes nanair, Wanapanas mama que 3% su macararihuna, Sena y Puonure en Teecat, Socacatia, Teecat, Washahacat, Achiki Maunaya, Yasuru, Colombia, pura punatareya, Huacat, Skuhara, Te Dane, Monacat, Epanasma a 650,000 Houi Ruhemeishi, Huyawai. Otamusia 300,000 o Huti Rawaishi o Huti Rushi, Huyawai. Te Senai Hehat Nahiyeyu, Eyurikana Espurte Cachonwaka. Si estás embarazada, estas recomendaciones son para ti. La Exianas Guayú te invita a acudir al control prenatal desde el inicio del embarazo y consumir los suplementos nutricionales de calcio, hierro y ácido fólico. Mantén un buen estado nutricional consumiendo una alimentación variada durante el embarazo y la lactancia. Exianas Guayú, juntos gestionamos salud. Y por repia, Putchkatu, Moya, TPSI Kat Anaswayu, Sena Hirinhia Canipuonugan, Pura, Huna Hanai Sena into control. Taiwa y Puoro in here. Otta Husani Hatan to Gunu, Apana Kalhumun. Ana Hikui, Wanasma Puoro in here, Otta Wanasma, Huchuher. Anaswayu, Achahiras, Wakuapa, Spura Ana. ¿Cuáles son los signos de alarma que le indican a una madre gestante que está en riesgo, tanto ella como su bebé? Wanasaki Rakatamento Octo, que Hamus Spura. Haisa wana wayu hiet marika ayuir shiaka o tayuir chichon que wana soy puro en shie. La mujer durante su periodo de gestación debe tener en cuenta que existen unos signos de alarma para hacer asistencia inmediata o consulta con el médico tratante. En el primer trimestre del embarazo, muy atenta a los sangrados, al dolor pélvico, a la fiebre y a medida que va avanzando el embarazo, si presenta contracciones, si presenta fiebre, si presenta tos, sobre todo que actualmente nos encontramos en una pandemia por el SARS-CoV-2 COVID-19 y su variante, en la cual la mujer durante el embarazo tiene unos cambios hemodinámicos, fisiológicos, inmunológicos, los cuales durante la gestación, en este contexto de pandemia por el SARS-CoV-2 COVID-19, pueden generar unas altas complicaciones. Los datos del Instituto Nacional de Salud han reflejado que de las morbilidades y mortalidades de causas indirectas, la neumonía por COVID-19 ha tomado gran auge en el país. Por tal motivo, la recomendación es, si usted presenta dolor, fiebre, sangrado, tos, en cualquier momento del embarazo, acude inmediatamente a una atención médica, porque esta oportunidad va a permitir que sea intervenida y disminuida morbilidad y mortalidad tanto para la mamá como para el bebé. Anuka te chiru hatkat putchan tunchi toktote. Te hietkat wanasma ipuorun shia hurhe sesai senai en wane akuai panohot surotun ma senai hete ipuorukat. Setuhan hatkaka sa usanai sena suana hain hatun mar senai rh suna maten timat senai rh senai tapunun kat kashi senai ipuoru. Hurhe semai nai Surya Kashahun Naya Oushua Sumairu Shiare Rangte Skashika Tasereka Surya Santahun Kasa Ekai Mohun Sumun Ho Ma Unaya Su Una Hoto Areya Hawaka COVID Munakat Nahieyu Kana Wanasama Ipuorun Awana Hasta Nakuai Paka Nare Rupuna. Eso es pura Suruka Hangte Mohushikat Sumun Sutuma Tareya Hawaka Sain Tera cheche ruakarai, tera kapures maina pure rona ipuonu kanaskahamoin, es piyama ina paina ino ishiwanesha. Morike kasare arin, hanain, hushure, es cheche rure ai, hono hure, su una ipuonu hia, o una mato ihanahia sena erheras kate, anat namate nahia, surya, mayenwa, ota surya, tan te ayuka o te chiachonkai hangir te mala no akachari una que lo tohutuman hia anai han katuma hia anena hia tanena hochoni wanepi.
Si estás en estado de embarazo y no has ingresado al control prenatal, la ECSI Anas Guayú te invita a comunicarte al 315-367-8077. Asimismo, se invita a las autoridades y líderes a que nos informen si en sus comunidades hay gestantes sin control prenatal a través de los números 318-312-5781, 315-367-8077. Tú y yo gestionamos salud. Malkipo Nurgia, Smanohorin, Hian, Controlling, TPSI, Cat Anas Guayú, Acusa Samuins, por apenas, y Hanaisulum Cachu. 315-367-8077. Macpochina Menaragra, Ecanamani Puono, Mequionos Control, Juna, pues Cachuerca 318-312-5781. Hiacan, Otawayacan, Achaja y Rashuacu, pues pura Ana. ¿Por qué es tan importante para las madres gestantes hacer los controles antes, durante y después del embarazo? Chilwahat Kasakira Noche Doctor. Hamos che ihaka mai senari rahatan wan hiet pura puna su una otas chique y purun. Es importante que toda mujer en edad fértil que en algún momento de su vida desee embarazarse haga lo que se llama la consulta preconcepcional. Esto con el ánimo de detectar cuáles son los riesgos que puedan ser generados durante el embarazo y pongan en peligro no solamente la vida de la madre sino también la del feto. Y fundamentalmente cuando ya esté embarazada debe acudir a un control prenatal, donde se hagan todos aquellos exámenes en el cual lo describimos como tamizajes para reducción de morbilidades o complicaciones que puedan darse en el embarazo. Adicionalmente, son etapas que por fases que se dan ya programadas de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de vacunación, de nutrición, de odontología, de examen de laboratorio, administración de medicamentos, y preparándolo principalmente para el momento del nacimiento de ese bebé, es decir, el momento del parto, y garantizar, de acuerdo a la normatividad vigente, que pueda iniciar un método de planificación familiar en el posparto inmediato, o bien así en las primeras 12 semanas del posparto, porque toda mujer debe hacer proyección de calidad de vida y proyecto de vida. Por eso es muy importante los derechos en salud sexual y reproductiva. Tuana Sakira Karanik Doctor Keshipahe. Hey Hasha Tasnamina Pushwa, Nahiyu Kana, so Wanika Ikachon Herre, Shio Kachon Herre, Naya. A Chekis Herrera para Hanas Pura, Stuhanate out Kasan Wayu Ayuri, Saimahante Ori su Unati Puru. A Tuhan Hatau Surya, Octahan Shia o the Chis Chonkai. Y Puot Pashia, a Chekis o una, Senante Controla Monacat, Shirahan Hatten Surya Hon Shispura, Ayuri, o Takasa Ekai, Kapuren su Unati Purakat. Tu Nata Wais Scaria, Scaren Hatten Shistuma, Scarlox Arihona, Raurayo, tu Ministerio Salud Monacat, Spura, Sketan Hatten, tu Erhana Katsamun, Nat Natapahanin, Nuhutarepachi, Chonkai, o Tatanikat, Akayatahan Naresi, Skis, Chon, Surya Pehewa, Sau, Ho, Chiki Hemeyut Pashia, Scaren Hatanishia, Suru Squaipa, when he yet Stumatari Hunakari, Tamasia Wayu, Yamasia, es uno son, Wayu Keta Pashu Suri Pehewa, and Chon, Akayatahishkita, Samaka, Wayu Raurayo. Lo que usted debe saber. Anu que hace este año está Hor Maunaya. Usted debe saber que la EPS indígena Anas Guayú invita a las autoridades tradicionales, a los líderes, a los afiliados, asociaciones de usuarios, veedurías de la salud, entidades territoriales y a la comunidad en general a la audiencia pública de la rendición de cuentas correspondientes al año 2020. Para participar puede diligenciar el formato de propuesta que puede obtener ingresando al micrositio rendición de cuentas y enviarlo al correo electrónico info@epsindígenaanas.guayú, en el que también puede escribirnos. La audiencia será transmitida en vivo a través de Facebook Live el 9 de julio a las 8 de la mañana, así que esperamos contar con su asistencia. TPSI kat Anas Guayú, Sena Hirena Rayo, Kana líder, Kana Otana Pushwana Guayú, Sumahana Kana Otana Anahri, Kana Sabta, Etawakats Purana, Purehana, Nayasana Apa, Chik, Yoto, Kosok, Mashiatan, Anas Guayú, so Huyakat 2020. Purehana here, Namanahima, Liskaneshis Pura, Hipirahan, Wanikarokta,
Hanoi kimat so pna te ke irekar hai to shaka tira pasuru pna te kachuwe rekat te yaskat suru tumri uskat kachuwe se anas wayu hotet ke suru pna te correo munakat info@epsianaswayu.com shihpura hasha han yara suru pna te hasha hawakat ainet suru pna te kachuwe Facebook live munakat so kai 9 en kari kashike julio Guatemala las 8. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la Exianas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud. Y recuerda, juntos gestionamos salud. ¡Feliz resto de día! Anaya watsehoru sawane wa rukuhia kana sawhapa itputske sopna na kuai pana ipuonno kana ai mahawa. Pura puna su unna o tasik heme yuraka. O tamsia horu nauchi doctor que Francisco Etna sa te poch nure karachi kwamoi o tamsi sa yoto kostontra EPSI ka anas wayu pura ana soto hai ya kana to waya kana acha shu wa pura ana